de la crisis que estamos viviendo. Huracanes, terremotos, incendios, pandemia. Necesitamos un mensaje a nuestro corazón. Ministerio al pequeño rebaño. Nos encontramos nuevamente para otro episodio al pequeño rebaño. Les habla su amigo el pastor Miguel Tirado. Esta vez vamos a dialogar la segunda parte del capítulo 37 que se titula Los primeros evangelistas. Está bien. Vuelva. Nos encontramos nuevamente para otro episodio al pequeño rebaño. Les habla su amigo el pastor Miguel Tirado. Esta vez vamos a dialogar acerca del capítulo 37 del libro El deseado de todas las gentes. Esta es la segunda parte de este capítulo que se titula Los primeros evangelistas. Y me acompaña el pastor Orlando González. Y es un privilegio abrir nuestro corazón al Señor para que obre en nosotros como también lo hizo con los discípulos. Dios eterno, oh Señor, al abrir nuestro corazón en este momento, autorizamos para que entres en él y prepares en nosotros nuestro espíritu para realizar el cometido que tú nos has encomendado. Id y predicad el evangelio a todo el mundo en esta generación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En nuestro capítulo anterior vimos cómo los evangelistas serán provocados por Satanás y sus agentes para sacarlos de su paz, de su tranquilidad. Y cómo el Señor nos dice que la moneda del cielo es paz, es armonía, es reflejar ese carácter. Los que se ven envueltos en una controversia con los enemigos de la verdad tienen que arrostrar no solo a los hombres, sino a Satanás y a sus agentes. Recuerden las palabras del Salvador. He aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Confíen en el amor de Dios y su espíritu se conservará sereno, aún bajo los insultos personales. El Salvador los revestirá con una panoplia divina. Su Espíritu Santo influirá en la mente y en el corazón, de manera que la voz no copiará las notas de los aullidos de los lobos. Continuando sus instrucciones a sus discípulos, Jesús dijo: guardaos de los hombres. No debían poner confianza implícita en aquellos que no conocían a Dios, ni hacerlos sus confidentes, porque esto daría una ventaja a los agentes de Satanás. Las invenciones humanas contrarrestan con frecuencia los planes de Dios. Los que edifican el templo del Señor deben construir de acuerdo con el dechado mostrado en el monte, la semejanza divina. Dios queda deshonrado y traicionado el Evangelio cuando sus siervos dependen de los consejos de los hombres, que no están bajo la dirección del Espíritu Santo. La sabiduría humana es locura para Dios. Los que en ella confían errarán ciertamente. Os entregarán a concilios y seréis llevados ante gobernantes y reyes por mi causa, para testimonio a ellos y a las naciones. La persecución esparcirá la luz. Los siervos de Cristo serán llevados ante los grandes de la tierra, quienes de otra manera nunca habrían oído tal vez el Evangelio. La verdad ha sido presentada falsamente a estos hombres. Han escuchado falsas acusaciones contra la fe de los discípulos de Cristo. Con frecuencia, su único medio de conocer el verdadero carácter de esa fe es el testimonio de aquellos que son llevados a juicio por ella. En el examen se les pide que contesten, y sus jueces escuchan el testimonio dado. La gracia de Dios será concedida a sus siervos para hacer frente a la emergencia. En aquella hora os será dado, dijo Jesús, ¿qué habéis de hablar? Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros.
al iluminar el Espíritu de Dios, la mente de sus siervos, la verdad será presentada con su poder divino y su alto valor. Los que rechazan la verdad se levantarán para acusar y oprimir a los discípulos, pero bajo la pérdida y el sufrimiento, y aún hasta la muerte, los hijos del Señor han de revelar la mansedumbre de su divino ejemplo. Así se verá el contraste entre los agentes de Satanás y los representantes de Cristo. El Salvador será ensalzado delante de los gobernantes y delante de la gente. Los discípulos no fueron dotados del valor y la fortaleza de los mártires hasta que necesitaron esta gracia. Entonces se cumplió la promesa del Salvador. Cuando Pedro y Juan testificaron delante del Sanedrín, los hombres se maravillaban y les conocían que habían estado con Jesús. De Esteban se dice que todos los que estaban sentados en el concilio, pues todos los ojos en él vieron su rostro como el rostro de un ángel. Los hombres no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaban. Y Pablo, escribiendo acerca de su propio juicio ante el tribunal de los Césares, dice: en mi primera defensa nadie estuvo conmigo, antes todos me abandonaron, mas el Señor estuvo conmigo y me forzó, para que por medio de mí la predicación fuese cumplidamente hecha, y para que oyesen todos los gentiles, y así yo fui librado de la boca del león. Los siervos de Cristo no habían de preparar discurso alguno para pronunciarlo cuando fuesen llevados a juicio. Debían hacer su preparación día tras día. Al atesorar las preciosas verdades de la palabra de Dios y al fortalecer su fe por la oración. Cuando fuesen llevados a juicio, el Espíritu Santo les habría recordar las verdades que necesitasen. Un esfuerzo diario y ferviente para conocer a Dios y a Jesucristo, a quien Él envió, iba a impartir poder y eficiencia al alma. El conocimiento obtenido por el escrutinio diligente de las Escrituras iba a cruzar como rayo en la memoria al debido momento. Pero si algunos hubiesen descuidado el familiarizarse con las palabras de Cristo y nunca hubiesen probado el poder de su gracia en la dificultad, no podrían esperar que el Espíritu Santo les hiciese recordar las palabras. Habían de servir a Dios diariamente, con afecto indiviso, y luego confiar en Él. Tan acérrima sería la enemistad hacia el Evangelio, que aún los vínculos terrenales más tiernos serían pisoteados. Los discípulos de Cristo serían entregados a la muerte por los miembros de sus propias familias. Y seréis aborrecidos de todos por mi nombre, añadió. Mas el que perseverase hasta el fin, éste será salvo. Pero les ordenó no exponerse innecesariamente a la persecución. Con frecuencia, él mismo dejaba un campo de labor para otro, a fin de escapar a los que estaban buscando su vida. Cuando fue rechazado en Nazaret y sus propios conciudadanos trataron de matarlo, se fue a Capernaum, y allí la gente se asombró de sus enseñanzas, porque sus palabras eran con potestad. Asimismo, sus siervos no debían desanimarse por la persecución, sino buscar un lugar donde pudiesen seguir trabajando por la salvación de las almas. El siervo no es superior a su señor. El príncipe del cielo fue llamado Belcebú. De la misma manera, sus discípulos serán calumniados. Pero cualquiera que sea el peligro, los que siguen a Cristo deben confesar sus principios. Deben despreciar el ocultamiento. No pueden dejar de darse a conocer hasta que estén seguros de que pueden confesar la verdad sin riesgo. Son puestos como centinelas para advertir a los hombres de su peligro. La verdad recibida de Cristo debe ser impartida a todos libre y abiertamente. Jesús dijo: lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, predicadlo desde los terrados. Jesús mismo nunca compró la paz por la transigencia. Su corazón rebosaba de amor por
toda la familia humana, pero nunca fue indulgente con sus pecados. Amaba demasiado a los seres humanos para guardar silencio, mientras estos seguían una conducta funesta para sus almas. Las almas que él había comprado con su propia sangre. Él trabajaba para que el hombre fuese fiel a sí mismo, fiel a su más elevado y eterno interés. Los siervos de Cristo son llamados a hacer la misma obra y deben velar, no sea que al tratar de evitar la discordia, traicionen la verdad. Han de seguir lo que hace la paz, pero la verdadera paz no puede obtenerse traicionando los buenos principios. Y ningún hombre puede ser fiel a estos principios sin excitar oposición. Un cristianismo espiritual recibirá la oposición de los hijos de la desobediencia. Pero Jesús dijo a sus discípulos: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Los que son fieles a Dios no necesitan temer el poder de los hombres, ni la enemistad de Satanás. En Cristo está segura su vida eterna. Lo único que han de temer es traicionar la verdad y así el cometido que Dios los honró. Es obra de Satanás llenar los corazones humanos de duda. Los induce a mirar a Dios como un juez severo. Los tienta a pecar y luego a considerarse demasiado viles para acercarse a su Padre Celestial o para despertar su compasión. El Señor comprende todo esto. Jesús asegura a sus discípulos la simpatía de Dios hacia ellos en sus necesidades y debilidades. No se exhala un suspiro, no se siente un dolor, ni ningún agravio atormenta al alma, sin que haga también palpitar el corazón del Padre. La Biblia nos muestra a Dios en un lugar alto y santo, no en un estado de inactividad ni en silencio y soledad, sino rodeado por 10,000 veces 10 millares y millares de seres santos, todos dispuestos a hacer su voluntad. Por conductos que no podemos discernir, está en activa comunicación con cada parte de su dominio, pero es en el grano de arena de este mundo, en las almas por cuya salvación dio a su Hijo unigénito, donde su interés y el interés de todo el cielo se concentra. Dios se inclina desde su trono para oír el clamor de los oprimidos. A toda oración sincera Él contesta: aquí estoy. Levanta al angustiado y pisoteado. En todas nuestras aflicciones Él es afligido. En cada tentación y prueba, el ángel de su presencia está cerca de nosotros para librarnos. Ni siquiera un gorrión cae al suelo sin que lo note el Padre. El odio de Satanás contra Dios le induce a odiar todo objeto del cuidado del Salvador. Trata de arruinar la obra de Dios y se deleita en destruir aún a los animales. Es únicamente por el cuidado protector de Dios como los pájaros son conservados para alegrarnos en sus cantos de gozo. Pero Él no se olvida ni aún de los pájaros. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Y Jesús continúa: así como me confesasteis delante de los hombres, os confesaré delante de Dios y de los santos ángeles. Habéis de ser mis testigos en la tierra, conductos por los cuales pueda fluir mi gracia para sanar al mundo. Así también seré vuestro representante en el cielo. El Padre no considera vuestro carácter deficiente, sino que os ve revestidos de mi perfección. Soy el médico por el cual os llegarán las bendiciones del cielo. Todo aquel que me confiesa, participando de mi sacrificio por los perdidos, será confesado como participante en la gloria y en el gozo de los redimidos. El que quiera confesar a Cristo debe tener a Cristo en sí. No puede comunicar lo que no recibió. Los discípulos podían hablar fácilmente de las doctrinas, podían repetir las palabras de Cristo mismo, pero a menos que
poseyeran una mansedumbre y un amor como los de Cristo, no le estaban confesando. Un espíritu contrario al espíritu de Cristo le negaría. Cualquiera que fuese la profesión de fe, los hombres pueden negar a Cristo, calumniando, hablando incesantemente y profiriendo palabras falsas o hirientes. Pueden negarle rehuyendo las cargas de la vida, persiguiendo el placer pecaminoso. Pueden negarle confesándose con el mundo, siguiendo una conducta descortés, amando sus propias opiniones, justificando al yo, albergando dudas, buscando dificultades y morando en tinieblas. De todas estas maneras, declaran que Cristo no está en ellos. Y cualquiera que me negare delante de los hombres, dice él, le negaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. El Salvador ordenó a sus discípulos que no esperasen que la enemistad del mundo hacia el Evangelio sería vencida, ni que después de un tiempo la oposición cesaría. Dijo, no he venido para meter paz, sino espada. La creación de esta lucha no es el efecto del Evangelio, sino el resultado de la oposición que se le hace. De todas las persecuciones, la más difícil de soportar es la divergencia entre los miembros de la familia, el alejamiento efectivo de los seres terrenales más queridos. Pero Jesús declara, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. La misión de los siervos de Cristo es un alto honor y un cometido sagrado. El que os recibe a vosotros, dice él, a mí recibe. Y el que a mí recibe, recibe al que me envió. Ningún acto de bondad a ellos manifestado en su nombre dejará de ser reconocido y recompensado. Y en el mismo tierno reconocimiento, él incluye a los más débiles y humildes miembros de la familia de Dios. Cualquiera que diere a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente a aquellos que son como niños en su fe y conocimiento de Cristo, en nombre de discípulo, de cierto os digo, que no perderá su recompensa. Así terminó el Salvador sus instrucciones. En el nombre de Cristo salieron los 12 elegidos como Él había salido, para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados y para predicar el año agradable del Señor. Amigo que me escuchas, el Señor nos ha dado un evangelio, nos ha dado una bondad, una misericordia, unas bendiciones que hoy por hoy no podemos quedar callados. Tenemos que compartir esas bondades con nuestros semejantes. Tenemos que salir a pregonar el año de la buena voluntad del Señor. Y que sea ese evangelio el que transforme a la gente, pero que ese evangelio sea vivo en nuestra vida. Y yo te invito a también aceptar el llamado de Dios, a ser un discípulo de Cristo. Y Él nos garantiza que su Santo Espíritu y los seres celestiales estarán a nuestro lado en nuestra jornada. Te invito a inclinar el rostro para orar. Amoroso Padre, Señor, a través de las palabras de este capítulo, no solamente vemos tu mandato a compartir el Evangelio, sino también vemos tu misericordia al ver cómo nos cuidan, cómo nos tratas, cómo nos proteges y cómo garantizas la salvación de nuestras almas. Señor, ven pronto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Esto ha sido un mensaje al pequeño rebaño. Dios te bendiga. Bendiciones.